Vamos a, bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis siguiendo los encuentros de Zoom en la distinción. Tenemos hoy el cuarto y último, salvo que planifiquemos más, pero es el cuarto de los encuentros que teníamos planificado hoy viernes 23 de octubre, en este contexto de la Feria de la Distinción, que como sabéis empezaba el martes 20, es decir, llevamos muy pocos días con la feria en marcha, pero ya con bastantes actividades, ¿no? Hemos realizado una primera encuentro, una primera conversación con Fernando Sánchez Castillo, la semana pasada desde Santañí, precisamente, donde nos acompañaba además el artista que esta tarde está con nosotros. Hemos realizado una segunda conversación con Concha Jerez, ayer con Fernando Sinaga, y hoy cerramos este ciclo de encuentros y conversaciones con algunos artistas representados en la distinción, presentados por galerías. Recuerdo, como siempre, al empezar en estos minutos, la distinción es un proyecto de Paco de Blas para Arte Informado, en el que yo, que soy Fernando Castro, actúo como comisario, como curador, en el que participan 23 galerías, medio centenar de artistas, con más de 300 obras que están disponibles, visitables y visibles en la web de Arte Informado. Ahí tenéis un banner, aquí aparece el elemento, clicáis y entráis dentro y lo podéis ver por artistas, por galerías, es decir, hay muchas formas de recorrerlo y donde además es un instrumento bastante fácil de manejar. Hoy mismo, al terminar, incluso iremos a ver obras, algo que no hicimos otros días, pero podremos hacerlo. Bueno, vamos a por el asunto de hoy, que es una conversación con José Maldonado. Como siempre, José, muchas gracias por haber aceptado, por además aceptar, como siempre, con tantas facilidades, dándonos tanta facilidad para que lo podamos hacer. Voy a dar unas notas biográficas mínimas de Maldonado. Se podía hablar en extenso, pero únicamente quiero daros una pequeña pincelada de quién es el artista que nos está acompañando. Se trata de un artista que comenzó a desplegar su actividad a comienzos de los años 80, un artista que, como hablaremos ahora, y es un tema interesante, se define, y tiene razón que lo haga, como autodidacta, pero como autodidacta que finalmente ha terminado siendo profesor de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, ahora de Altea, y anteriormente lo fue de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que ha desarrollado una actividad expositiva en numerosas galerías nacionales e internacionales. Ha expuesto y expuso en una galería tan canónica y prestigiosa como fue la Galería Juana Mordó. Ha expuesto con la galería del añorado Tony Strani. Ha expuesto con Fronen Putman, con Denise van de Velde. Ha expuesto con la galería Gerga de Alvear. Ha trabajado con la galería Trayecto y está exponiendo desde hace un tiempo con la galería Aural, que es precisamente la galería que presenta su obra en la Feria La Distinción. Ha presentado obras en numerosos museos y centros de arte. Por ejemplo, ha mostrado en el Prospect de Frankfurt, en el CAPC, en el CAP de Burdeos, que fue un centro de arte, un museo muy importante en las décadas 80-90 del siglo pasado. Ha expuesto en el Instituto d'Art Contemporain de Lyon, en el MACBA, en el Museo Patio Herreriano. Está en las colecciones del Museo Centro de Arte Reina Sofía. De hecho, cuando se hizo la presentación de las colecciones del Reina Sofía de arte contemporáneo, es decir, la lectura de lo que fue el arte desde los años 80 hasta comienzo del siglo XXI, se encontraban ahí obras del propio José Maldonado. Después también se me olvidaba con galerías como Palmadoche, de Villafranca del Penedès, y ha expuesto también en museos en los últimos tiempos, por ejemplo, el proyecto que realizó para el Instituto Valenciano de Arte Moderno, o también ha estado en exposiciones, por ejemplo, en el CEGAC, en proyectos que se hicieron recientemente. Es también un artista, como lo hablábamos ayer con Sinaga, que tiene un proyecto también de ensayo y de escritura personal, es decir, que también ha estado metido en toda esa cuestión de hacer una obra teórica propia. Tuve el placer de poder publicar en la colección del CENDEAC, concretamente en Infraleves, un libro suyo en el 2017 que se llama La máquina, Tropología radiante, y también ha publicado otros libros y está, como hablaremos hoy, también metido en ensayos.
Es también un artista que me interesaba mucho terminar estas conversaciones con él, de una generación diferente a las que hemos visto, ¿no? Concha Jerez, los años del conceptual de los 70, Sinaga y toda su relación minimalismo conceptual, la escultura de los 80, y aquí tenemos a Maldonado, un artista que tiene una relación diferente también a los anteriores con la tecnología, con la técnica, ¿no? Con los nuevos medios, dado que ha trabajado también en ese terreno y también con otras inquietudes e intereses como puede ser evidentemente la música y el arte sonoro, y también con esa dimensión de un artista que tiene, como digo, una actividad docente ya sostenida desde hace años, afincado desde hace tiempo en Valencia, aunque madrileño, ¿no? Sí, madrileño, madrileño. Pero bueno, que tiene ahí una presencia, ha expuesto en centros de, 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 de Valencia como La Gallera, en los años en los que dirigía La Gallera José Miguel Cortés. Tiene, y hablaremos de ello, tal vez todavía pendiente la elaboración de algunas exposiciones en museos que están ahí en perspectiva, y también tal vez una cuestión importante que es catálogos, ¿no? Que actualicen la perspectiva de su obra, ¿no? Porque aunque hay catálogos sobre la obra de Maldonado, pues yo creo que hay todavía algo que sería recuperar y analizar a fondo en catálogos o en investigaciones de esa índole académicas o curatoriales, qué es lo que ha sido su obra, la obra de un artista, como digo, muy, muy intenso y denso, que yo creo que es importante que vayamos analizándola, como decía Jack el Destripador, por partes, ¿no? Entonces vamos a meternos aquí por partes, ¿no? Bueno, vamos a empezar, José, desde, bueno, hemos tenido la ocasión de hablar incluso recientemente en los aeropuertos y todo, pero no hemos hecho nunca una conversación de este tipo como la que quiero hacer ahora, que es revisar tu trayectoria artística y la relación con el conceptual o con los conceptualismos, ¿no? Pero vamos a situarnos, como he hecho con los otros amigos, con los otros artistas, en el comienzo de tu trayectoria. Vamos a ir a aquellos años 80, es decir, al comienzo de los 80, con tu trabajo, que incluso para algunos tal vez sea un trabajo hoy raro y desconocido o menos analizado, que sería el trabajo de un joven artista que, aunque suene raro con lo conceptual que es tu trabajo, viene del graffiti, o sea, que viene del graffiti, que incluso colabora con publicaciones claramente de la movida, como La Luna, como Madrid me mata, como Madrid. Y me gustaría que nos contaras quiénes eras tú, José, en esos años grafiteros, y cómo era tu trabajo, cómo fue esa primera aproximación tuya al arte, además, como hemos dicho, no por el cauce académico de las bellas artes, sino de una forma autodidacta. ¿Qué era lo que estabas haciendo en esos años, principios de los 80? ¿Cómo se estaba desplegando tu trabajo? Bueno, yo es que dejo la casa paterna con 17 años y medio como concejal comunista en San Fernando de Henares, en el Cinturón Rojo de Madrid, y me lanzo, bueno, que allí, pues digamos, tenía como un pequeño núcleo de compañeros y activistas de todo tipo, la LCR, la ORT, el Partido Comunista, la Joven Guardia Roja, etcétera, etcétera, y los inicios de la movida. Entonces yo pasaba la mitad de la jornada en San Fernando de Henares, la otra mitad de la jornada en Rocola, y entonces, pues bueno, empecé a conocer gente, ya os digo, pues con 18 años me voy de casa, me enrolo en la movida, me voy al servicio militar, porque en esa época era como obligatorio y no había muchas escapatorias, y cuando vuelvo, pues empiezo a tratar de trabajar. La primera galería con la que trabajo es con la Galería Sen, que me ofrece hacer la serigrafía esta que tenía Sen, que estaban todos, Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, Disberlín, bueno, todo el mundo hacía una serigrafía para la Galería Sen. Entonces yo le enseñé unos dibujos, María Eugenia me dijo, pues este dibujo te doy 25.000 pesetas, que a mí me pareció flipante, y hice la serigrafía con Paco, ahora no recuerdo exactamente el apellido, y con Chomí Salazar, que trabajaba en Sen, y de ahí pues empecé a ser artista. Enseguida conocí a Patricia Gadea, a Juan Ugalde, a César Fernández Arias y a Manolo Dimas, entre otros, y plásticamente entré un poco en lo que se llamó la movida plástica, ¿no? Kiko Rivas estaba por ahí,
Sonia Blanco, bueno, pues en fin, todo este tipo de cuestiones, y empecé como grafitero sin ningún tipo de formación. Yo inicié un año de filosofía, pero bueno, soy muy bueno con el futbolín y de ahí al servicio militar, con lo cual, bueno, pues realmente sin formación. O sea, es decir, yo empecé como alguien con muchas ganas y con mucho interés por participar de lo que sucedía y poco más, con lo cual pues se puede decir que Patricia, Juan y otros que sí que tenían una formación fueron mis primeros mentores. Después la gente de la Luna de Madrid, José Manuel Costa, Borja Casani, bueno, pues todos los que estaban por ahí pululando y la escena musical además también, ¿no? Pues yo que sé, que sí con las Bulpes, que sí con lo otro, hacía escenarios para Radio Futura aquí y allá, pero formación académica y formación intelectual, nada más allá de mi auténtico y apasionado interés por Samuel Beckett, al cual cuando terminé el instituto, creo que me había leído casi todas las obras en castellano, en inglés, y ya era fetichista de las publicaciones francesas. Con lo cual, bueno, creo que eso era mi único background en términos artísticos, aparte de la curiosidad o de los conocimientos que las asignaturas de instituto me hubieran provisto, ¿no? Y ahí salto, después de haber hecho un par de cosas y un taller con Darío Villalba en el Círculo de Bellas Artes y otro con Asbager, que realmente fue el que me cambió la vida, el taller con Richard Asbager, pues bueno, con Darío Villalba no hice el taller. Con Darío Villalba, a través de Juana Mordó, tuve cierta relación con Darío Villalba, que fue mi mentor para entrar en Juana Mordó, y el taller de Richard Asbager. Entonces, un poco mi bagaje hasta esas fechas era ese. Y movida, ganas, Maribún, el proyecto con Juan, con Patricia, con César y con Manolo, y activismo y ganas de hacer y punto, poco más, ¿no? Después ya cuando entro en Cuenca las cosas cambian y sobre todo el taller de Richard Asbager, ¿no? Yo quedé muy contento, muy satisfecho y realmente flipé, ¿no? Con el taller de Richard Asbager, bueno, al cual le tenía muchísimo respeto por pequeños encuentros a través de catálogos y en el taller bueno, terminamos como muy buenos amigos. Bueno, como se puede apreciar desde el principio, un cóctel explosivo, ¿no? El comunismo de San Fernando de Henares, Samuel Beckett, la movida madrileña, la Luna de Madrid. Es decir, un cóctel explosivo. Es decir, esto ahora se puede contar, pero claro, el comunismo del cinturón rojo de Madrid mezclado con la movida y mezclado con Samuel Beckett da un sumatorio como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección, No, ¿no? y además pasé por todas las fases, porque fui nuevo romántico, tuve una moto Sanglas y tuve una casaca de usar, después fui puncarra, después, bueno, en fin, tecno y conseguí parte de la financiación del disco que hoy Paco ha visto que estaba poniendo, del primer disco, no del segundo, del primer disco de Ribos Arias, porque yo me ganaba la vida haciendo cosas para Pancoca y para una empresa que se llamaba Gasoil, que sigue existiendo, haciendo camisetas y todo tipo de bibelots puncarras. En fin, O sea, que conseguí la pasta, una parte de la pasta para ese primer disco de Ribos Arias. O sea, que salvo hacer una de las meninas que ponen por la ciudad de Madrid ahora, le has pegado a todo. O sea, una cosa un poco dura ya al principio. Bueno, ahí está interesante, podríamos decir, ese momento, claro, de un artista joven que está entrándole lo mismo a Radio Futura que a Derribos Arias, que estás haciendo ilustraciones, porque haces también ilustraciones para esas revistas y colaboraciones con La Luna, con Madrid Me Mata, con Madrid, incluso hasta un retrato a Tierno Galván, que estamos buscando hace tiempo, ¿no? Que necesite un retrato a Tierno Galván, lo cual... Yo lo tengo porque he recuperado el catálogo de cosas de la universidad y tengo por ahí el recorte de prensa. No aparece el retrato, pero sí aparece la indicación de que le había hecho yo el retrato a Tierno Galván. Sí, o sea, que eras hasta retratista de alcaldes, viejos profesores, o sea, de todo. Y ahí sería interesante para que siguiéramos avanzando. Bueno, se produce evidentemente una inflexión, porque ese trabajo, digamos, juvenil e inicial, se produce una inflexión que ya estás marcando con el encuentro con Asbager, pero me gustaría saber qué obra es la que traes entre manos y qué obra es la que estás haciendo cuando entras en Juana Mordó, porque evidentemente estamos hablando de todo un trabajo muy vinculado a ese momento
posmoderno, que es el posmodernismo madrileño, que es un poco neopop, ¿no? Que es un poco mezcla de pop y de post-punk. ¿Con qué trabajo entras a la galería Juana Mordó, que no podemos dejar de recordar que es la galería de muchos artistas del informalismo y que es una galería canónica, ¿no? Que allá está exponiendo Martín Chirino, que allá hemos tenido hasta Saura? Es decir, ¿con qué trabajo llega Maldonado a una galería que en ese momento era las grandes, ¿no? Era como pasar de andar por las revistas de moda o las revistas de la movida? ¿Cómo se pasa de la movida a, de repente, no a una galería, pues digamos, más juvenil, sino que vas directamente a una galería que es de las de viejo cuño, que ya además Juana es una señora en ese momento de edad, Sí, ¿no? sí, yo la conozco justo al final, ya está Helga. Se puede decir que es Helga la que toma la decisión con el beneplácito de Juana. Juana muere y yo inauguro con Helga ya sin Juana Mordó, ¿vale? Yo inauguro cuando Helga ha tomado los mandos de la... Ya habían acordado la exposición con Juana y se hace la exposición, pero ya la directora y dueña de la galería es Helga. Pues, a ver, yo, Darío Villalba, como decía, es el que de alguna manera apoya mi trabajo porque conoce cosas, hemos tenido un par de conversaciones, ha venido al taller y ya ha visto cosas. Y yo hago, mi primer trabajo es un trabajo de grafitero que siempre, digamos, siempre era un trabajo de investigación de alguna forma, ¿no? O sea, me interesaba conocer el arte contemporáneo porque realmente lo desconocía. Entonces, conforme era casi que cualquier cosa que veía o casi que cualquier artista del que se me informaba o del que se me hablaba, yo enseguida lo trataba de asimilarlo, ¿no? Entonces, mis grafitis o mis cuadros, mis piezas en la calle o mis piezas sobre el lienzo eran referencias a Joseph Beuys, a Richter, a Kiefer, a Keith Haring. Y de hecho, cuando venían las grandes exposiciones en las que aparecía Keith Haring, pues terminaba de fiesta con Keith Haring, o cuando hicimos el pasaje Maribún, el propio Joseph Beuys, una de las piezas se la llevó él. O sea, es decir, que porque estaba exponiendo en Caixa y pasó por el pasaje, porque era como un tránsito obligado, digamos, ¿no? Casi que de una zona de Madrid a la otra zona de Madrid. Entonces, bueno, yo con Helga, con Juana Mordó, lo que hago es esa primera exposición de graffiti, que además tiene como muy buena recepción en los coleccionistas y se vende todo, ¿no? O sea, es decir, de mi época de grafitero yo no tengo nada. Tengo tres dibujos, tengo tres dibujos, sí. Creo que no tengo más que tres dibujos y a lo mejor algún cuadrito. Helga tiene tres o cuatro cosas y el resto están todo en colecciones privadas de aquí y de allá, que de vez en cuando aparecen en subastas, no es que sea para tirar cohetes el asunto, pero todo eso vuela. De hecho, Helga, a los 2 años, una cosa así, me lleva Arco y igualmente, ¿no? Rosina tiene como resistencias porque es el año que viene la gente de Sidney Janis con los grafiteros americanos, con Ramil C, con Futura 2000, con Zero One, en fin, con toda esta gente. Y nuevamente también funciona en la feria, ¿no? Que Rosina dice, no, que Maldonado lo va a llenar todo de pintura, ¿no? Lo va a llenar todo de graffiti y tal, no sé qué. Pero bueno, en fin, funciona y también se vende todo el stand. Yo creo que es la única vez que he vendido todo un stand en la feria. Así que... Es curioso porque tú eres digamos, una artista de ese momento del graffiti de los 80 en Madrid, que suena un eco por ahí de algo, ¿no? Sí, suena como digo que hay algún micro. Sí, hay algún micro abierto por ahí. ¿Alguien tiene un micro abierto? Si silenciamos los micros. Vale, ok. Pues decía que tú eres uno de los grafiteros de esos años 80 en los que todavía hay bueno, un graffiti o muy poco graffiti enfocado como graffiti hacia galería. Son los años, por ejemplo, de Muelle, ¿no? Que Muelle era el signo, ¿no? Y Black la rata, etcétera. Pero Muelle, por ejemplo, que había grafitis por todas partes y que ahora custodian o se mantiene uno de los grafitis de Muelle como un poco el recordatorio de los grafitis del año de la movida.
pero tu graffiti tiene esa dimensión de metagraffiti, ¿no? O sea, de un Sí. graffiti que habla del graffiti, de un graffiti que habla del arte, o como un graffiti donde ya aparece una alusión al proceso artístico o a la decantación a través del graffiti del proceso del arte, muy ajeno a lo que sería el street art o el graffiti actual. Es decir, hay que decir que Maldonado no es el padre de Okuda ni de Boa Mistura, sino que estos van por otra línea totalmente diferente. Bueno, yo creo que más que graffiti hay alguna relación con Futura 2000 o con Keith Haring, pero sobre todo la relación que teníamos era con la nueva figuración francesa. Ese era nuestra tendencia, ¿no? Con Patricia, Juan, César incluso, o Manolo. Y ahí hay un momento, evidentemente, que es el que vamos a abordar, el núcleo de la conversación. Evidentemente hay un momento de inflexión en el que va quedando atrás esa parte tuya grafitera, figurativa, pictórica, y va apareciendo todo, digamos, el núcleo de lo que va a ser tu arte o tu trabajo, digamos, el trabajo con el que estás más identificado a partir de un momento, que tiene que ver también con las instalaciones o con el trabajo de instalaciones. Bueno, vas a participar, por ejemplo, en una exposición muy importante que comisariará José de Belostals en la Caixa, ¿no? 6 ideas del espacio, exposición en la que está también, por ejemplo, Kabakov, ¿no? Con una instalación. Richter, o sea, Art and Language. Art and Language, es decir, bueno, una exposición en la que están los grandes nombres, Art and Language, es decir, los pioneros del conceptual, Kabakov, el arte de la perestroika, Gerhard Richter, la gran pintura alemana, y estás tú allí, ¿verdad?, con estos super maestros en una exposición en la que además recuerdo en el catálogo perfectamente, cuando estaba la Caixa en su antiguo emplazamiento, introducen el texto de Michel Foucault, Heterotopías, espacios otros, ¿no? Allí en el catálogo. ¿Cómo se da ese paso? Es decir, ¿cómo se produce esa transición y cómo llega ese núcleo de tu obra vinculada ya a la instalación, donde va quedando atrás toda esa parte figurativa, grafitera, previa? Y cuéntanos cuál es ahí el núcleo fundamental de tu trabajo. Bueno, ese trabajo ya es del año 90, una cosa así, creo recordar, y ya ha habido cierto recorrido previo, ¿no? La pieza que hice para esa exposición es del Reina Sofía. Esa pieza la adquirió María Corral para el Reina Sofía, que es una pieza de instalación muy grande, y que es una habitación compartimentada con 4 compartimentos, se llama Adversidad, y es como un recorrido en mueble y carne sobre el enigma de las edades, ¿no? Pero bueno, eso viene como decía, un poco del encuentro con Asbager, de ese taller en el Círculo de Bellas Artes, que es el único taller que he hecho, así. Y después de encontrarme con Armando Montesinos, bueno, con la gente de la Edad de Oro, o sea, con Armando, que era subdirector en esa época de la Edad de Oro, después con José Luis, y de ser invitado a participar en el proyecto de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que creo que con José Luis, con Armando y con otros muchos compañeros, Ricardo, bueno, mucha gente, ¿no? Pues tratamos de cambiar un poco el paradigma, además de la mano y de un modelo parecido al canadiense, que era con Jeff Wall, con el que teníamos relación, con Ken Lam, con gente, o sea, con Dan Graham, o sea, es decir, con estas personas en talleres y en encuentros, pues charlábamos, aprendíamos y nos planteábamos ese cambio de modelo en la enseñanza. Que yo me licencié bastante más tarde, me doctoré bastante más tarde, mi doctorado desde el 2012, una cosa así, y ahí un poco cambió el asunto, ¿no? Es decir, de ser un metagraffiti, de hacer un graffiti que hacía referencias a la tradición contemporánea de la pintura, empecé con la segunda exposición en Helga de Alvear, bueno, Juana Mordó todavía, en Juana Mordó, imágenes tradicionales y nuevas imágenes tradicionales, pues ahí cambia muchísimo el asunto, ¿no? Empiezo a preocuparme por el barroco, aparece Paco Jarauta en mi vida, aparece Germano Chelán, aparece muchísima gente de la mano de Paco Jarauta y de José Luis Brea, y aparecen por fin los primeros textos teóricos que me fascinan y con los que empiezo a trabajar. Hay un texto que para mí es muy importante y es de Robert Smithson, que es el de los nuevos monumentos. Yo ese texto lo leo pues allá por el año 80 y pico, 89, una cosa así, 80, sí, 90, 89, 90,
y junto con Asperger pues me cambia la vida y me di cuenta de que tengo que evolucionar. Después los artistas canadienses, Dan Graham, y claro, pues son años incluso de grandes fracasos. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando de la fase de figuración libre a la francesa, a la parte conceptual de mi trabajo, yo estaba en un buen momento como artista de figuración libre o grafitero. Helga y galeristas americanos y de otros lugares querían ese tipo de obra porque estaba funcionando en el mercado. Yo nunca he sido un artista muy pegado al mercado, sino de manera accidental. Y venían al taller y yo estaba en otro punto y no hacía otras cosas. O sea, estaba investigando y se iban de casa mirando por el pasillo si quedaban cuadros o quedaban pinturas para poder hacer una exposición en cualquier sitio. Y quedaban 7 cuadros y yo no pintaba un solo cuadro más. De hecho, Helga se enfadaba conmigo, ¿no? Porque yo me negaba a hacer otra cosa que no fuera la investigación en la que estaba y el proyecto en el que estaba. O sea, es decir, para estar a 2 velas, pues estoy a mis 2 velas. Pero que conste que yo siempre he tenido el apoyo de Helga, de mis galeristas en general, y es algo de lo que me siento pues muy honrado, ¿no? De haber tenido unos galeristas serios y rigurosos. Pero vamos, que mi cambio de tumbao, que dirían en latitudes en Cuba, mi cambio de tumbao, mi get down, fue Asperger y después el encuentro con toda esta gente, que claro, me reventó la cabeza. Ahí has nombrado, pues sí, todo ese cambio estético, plástico, artístico, de investigación que empiezas, que está muy vinculado, como dices, a encuentros con teóricos, con formulaciones teóricas, y has mencionado la importancia que va a tener para ti la reflexión que se hace a finales de los 80, comienzo de los 90, sobre el neobarroco o la vuelta de tuerca sobre el barroco, ¿no? Esto es una cuestión que hoy puede sonar a algunas personas que lo escuchen de nuevas un poco rara, porque habría que recordar que hay un momento muy importante, y es que cuando ya desde el año 79 sale la condición por Jean-François Lyotard, en el 84 sale el ensayo, la New Left Review de Frederick Jameson sobre el posmodernismo, y comienza a difundirse internacionalmente y a llegar a España las primeras olas de comprensión de lo que es el posmodernismo. Muy poco tiempo después publica Omar Calabrese un libro que se llama La Età Neobarroca, la era neobarroca, y eso hace que se entre muy rápidamente en España de un paso casi inmediato, que es apenas estamos empezando a comprender el posmodernismo, quiero decir, a fondo, de estudiarlo, de analizarlo, de entender sus implicaciones estéticas, políticas, culturales, simbólicas, ya viene la reflexión desde Italia, fundamentalmente, de la mano de Cacciari, de Franco Rella, de otros cuantos, de Remo Bodei, de Remo Guidieri, de qué es esto de la era neobarroca. Jarauta es el gran embajador de ese cambio, evidentemente tiene una gran presencia en esa época en el Círculo de las Artes, y empezamos a pensar las alegorías, porque también Craig Owens ha escrito su ensayo en October sobre el impulso alegórico, Bucklock también escribe sobre el impulso alegórico, y en España el gran también enlace con esas problemáticas es José Luis Brea, que lo has mencionado al principio, ¿verdad?, con su nombre solo propio, José Luis, pero vamos a ser José Luis Brea, que es evidente que es un gran compañero de viaje tuyo, intelectual, ¿no? El otro día cerrábamos la conversación con Nacho, hablando Nacho Criado con Sinaga, porque falleció hace 10 años Nacho y hace 10 años también falleció José Luis Brea. El tiempo pasa aceleradísimo, pero bueno, sería a lo mejor interesante que hablaras de cómo fue todo ese diálogo y ese intercambio intelectual y también creativo entre un artista, tú, y un crítico y un teórico, José Luis Brea, en estos años, digamos, de los 80, donde además José Luis está escribiendo Las auras frías, las nuevas estrategias alegóricas, haciendo la exposición de la Kunstreihe del año 89, antes y después del entusiasmo. Es decir, ¿cómo fue ese trabajo? Porque en el caso tuyo se puede decir que ha sido un trabajo también muy singular, está muy vinculado a un crítico, a un teórico, bueno, a un esteta, vamos a llamarlo así, a un profesor de estética, que no es tan común o no es tan frecuente, ¿verdad? Un intercambio de tanto tiempo y de tantos años. Bueno, yo conocí a José Luis también en la Edad de Oro de una manera así como tangencial, con Armando y demás. Después vino la posibilidad de trabajar en Cuenca
y yo me acuerdo que antes y después del entusiasmo, ese proyecto de José Luis Brea, yo lo tenía subrayadísimo. Yo no participo en esa exposición que se hace en Holanda, pero yo lo tenía subrayadísimo porque ya nos tratábamos y no estaba de acuerdo en ciertos puntos. Bueno, es decir, tenía mis comentarios al asunto y discutíamos sobre el tema, ¿no? Yo realmente todavía no estaba suficientemente entrenado para las lides conceptuales. Estaba en plena formación, que además de alguna manera mi Pigmalión era José Luis y lo era Armando Montesinos. Y ahí empezó pues un diálogo fluido. Las auras frías es un librito que es un pedazo de ensayo, o sea, es una recolección, es un compilatorio de ensayos de José Luis, que está dedicado a Paco Jarauta, a Rocío, que era su compañera de entonces, a Armando Montesinos y a mí. O sea, es decir, yo corregía las galeradas y hacía comentarios pues un poco psicodélicos porque en fin, se carecía de la formación pertinente. Pero bueno, ahí siempre había un tira y afloja bien recibido por parte de José Luis y yo era un poco el brazo armado plástico, se puede decir, ¿no? O sea, es decir, creo que aprendí rápido y enseguida me leí, pues yo qué sé, pues las obras completas de Spinoza, todas estas cosas como que había que leer a Benjamin, a discernir. El otro día hablábamos de las traducciones, que si era del francés o de dónde venía la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Benjamin, con Aguirre, tal, no sé qué. Bueno, en fin, todas esas cosas son finales de los años 80, principios de los 90, y era estar todo el día. O sea, estábamos todo el día juntos. O sea, en Cuenca, yo ya estaba dando clases en Cuenca con ellos, yo ya era vicedecano de ordenación académica sin título académico. Armando era vicedecano de Ordenación Económica sin título académico, el rector tenía bien que estuviéramos ahí batallando y estábamos todo el día juntos. En Cuenca estábamos 4 o 5 días y eran 4 o 5 días de intensidad emocional e intelectual compartida, con lo cual el aprendizaje por mi parte era muy intenso. Y la obra se transformaba muy rápidamente. Todos esos años es pasar de imágenes tradicionales y nuevas imágenes tradicionales, que era una primera reflexión sobre el barroco y el carmín Garanza y el fondo figura, etcétera, etcétera, a las piezas de instalación en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares, que ya parecía Derrida y ya había otros autores que me conmocionaban, ¿no? Yo realmente lo que puedo decir es que muchos de los textos que leí en esa época eran textos filosóficamente muy técnicos, pero que yo leía en clave poética, porque o sea, de hecho lo digo y se me pone un poco la carne de gallina, porque a mí me emocionaban, ¿no? El descubrir eso, descubrir la profundidad postestructuralista, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, pues, y además poder discutirlo, poder tener, que me pusieran los puntos sobre las IES y volver a casa a repasar. Entonces mi biblioteca creció muchísimo y yo dedicaba 12 horas diarias a la lectura y el resto al amor. Muy bien. También aparece en toda esa relación con José Luis Brea un trabajo, bueno, muy interesante y yo creo que no muy conocido, aunque está publicado, o sea, que hay catalogación, que es la Société Anonyme, sí. La Sociedad Anónima, que es evidentemente toda una referencia a la famosa Société Anonyme Duchampiana, es decir, a la Sociedad Anónima de Duchamp y a todo, e incluso a todo lo que la Société Anonyme tiene de complot y montaje para desarrollar colecciones, para desarrollar una colección, es decir, Marcel Duchamp en Estados Unidos como asesor de colecciones, ¿no? Incluso como marchante de Brancusi. Entonces, cuéntanos qué fue la Société Anonyme, que es ese proyecto en el que trabajáis, José Luis y tú, ¿verdad? Desplegando un trabajo que tiene esa condición también de trabajo artístico y además duchampiano, postduchampiano y altamente conceptual, ¿no?
Sí, bueno, ahí primero, antes de la Società Anonyme hicimos una cosa que se llamaba Micromegas y pretendíamos revolucionar el mundo y era realmente clandestina. ¿Eh? Nos reuníamos en una habitación en la Posada de San José en Cuenca, tratábamos de lanzar libelos, etcétera, etcétera. Y bueno, al final era un poco como narcisista el asunto y decidimos, José Luis dijo, va, pues vamos a trabajar un poco como la Società Anonyme y empezamos a hacer proyectos como la Società Anonyme, que los discutíamos mucho, José Luis lanzaba una idea, la pulíamos, yo trataba de darle una forma plástica a lo que él planteaba. Hicimos muchas piezas, de ahí salió también con Ricardo Echevarría el asunto de Aleph, salieron pues, repositorios de textos, o sea, hicimos muchísimas cosas con un talante muy militante, ¿no? Y como Société Anonyme, pues bueno, en fin, ahora no recuerdo cuál es la última, bueno, sí sé cuál es la última pieza de Société Anonyme. La última pieza de Société Anonyme son las cenizas de José Luis, metidas en ampollas de aire de París de Marcel Duchamp, y yo haciéndole bromas a José Luis, casi que en su lecho de muerte, calculando cuántas ampollas podían salir llenas de sus cenizas, que las tenemos, están repartidas entre los amigos, creo que es Société Anonyme número 49, de nuestra época, de la época de José Luis y mía, y lo hacía bromas pensando en el querido y fallecido hermano de Armando, que era un armario, y le decía a José Luis, es que tú estás en los huesos, no sé si van a salir ampollas para todos. Y se reía. Y la última pieza de la Société Anonyme son las cenizas de José Luis, que las tengo ahí puestas, metidas en una ampolla de París. Quiero decir que fuimos la Société Anonyme hasta las últimas consecuencias. Ahí has mencionado, hablando de la Société Anonyme, has mencionado también el origen que hay ahí en ese momento de el Aleph y de lo que son las primeras acciones, espacios, repositorios, lugares de crítica y también de reflexión y de de arte en nuestro país en la red, ¿no? Es decir, de arte en la red. Cuando se hace la historia del arte en la red en España, nos pongamos como nos pongamos, hay que pasar por el Aleph, hay que pasar por toda esta situación. Y además es indudable que José Luis y los que estabais ahí, pues sois pioneros, es decir, que José Luis tiene un carácter pionero y que muchas veces en nuestro país que somos poco dados a los reconocimientos, pues hay que decirlo y hacerlo, ¿no? Sobre todo porque era un momento en el que había, pues sí, a la web, ¿no? Es decir, la web de a la web, del World Trade Center, estaba Rizome, ¿no? Estaban Sí. una serie de lugares, pero surge ese, además con lo que tiene también algunos de los sites que se hacen, que hay mirrors, ¿no? Traducciones de textos que estaban apareciendo en la red. Es evidente que ahora que estamos precisamente haciendo esta feria online, la distinción y haciendo aquí una cosa por Zoom, aquellas actividades de aquel momento son el arranque de toda la importancia que va a tener la computación, lo digital, estos espacios inmateriales o neomateriales o transmateriales. Tú vas, de hecho, y me gustaría pues, que enlazáramos en otro paso, aunque nos saltemos etapas, porque no es reconstruir todo, vas de hecho, a pasar y vas a pasar al ámbito profesional, a la empresa y vas a irte precisamente a una compañía que es una compañía, ¿verdad?, de comunicación, es decir, que vas a tirarte unos años vinculado a Terra, ¿no?, concretamente, sí, y vas a estar en Terra. Por lo tanto, cuéntanos cómo es ese momento tuyo, José, de esos primeros pasos que se está dando en la red, ¿no? Esos primeros pasos que se está dando en aquello que luego va a ser algo que estamos todos en ella, es decir, que estamos de hecho hoy aquí mismo colocados en la red. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ahí el impulsor fue un alumno nuestro en Cuenca, Ricardo Echevarría, muy inquieto, muy al tanto de todo lo que sucedía y Ricardo empieza como a construir Aleph. José Luis se suma enseguida y nosotros, o sea, estamos ahí. Empezamos a seleccionar textos, José Luis empieza a buscar artistas que estén trabajando en ese sentido, tal, y se construye algo muy modesto, pero que es una semillita, ¿no? Es una semilla que, bueno, después
la historia ha sido como ha sido y estamos en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, se empieza con esas cuestiones, todos nos formamos rápidamente en ese campo, sobre todo Ricardo, insisto, que creo que es muy importante que se le mencione adecuadamente, y se consolida una posición que es una posición, en cierto modo, pionera en este país, ¿no? En nuestro contexto. Intercambiamos enseguida con la gente de Rizom, que ya están más situados, con otras plataformas. Y en ese momento también pues hay como una inflexión en el mercado. Mi relación con Helga, en términos de mercado, pues se vuelve débil y tengo que cambiar el tumbao. Yo he pasado en esas fechas, he pasado de estar en Cuenca y de haber trabajado con ellos, con Armando, con José Luis, con mucha más gente, por cambiar el modelo educativo universitario en lo que es la enseñanza de las llamadas bellas artes, y me voy al TEA, también participando como pionero en el primer plan de estudios allá. Y inmediatamente Ricardo Echevarría, que ha sido contratado por una antigua doctora, una doctoranda del primer programa de doctores de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Carmela, que ha entrado a trabajar con Villalonga en Telefónica, nos llama para que participemos en la parte cultural y de contenidos de Terra, que era de Telefónica. Pues nada, yo me enrolo, dejo la facultad, me enrolo con Ricardo y me voy a hacer el roadshow por el mundo a vender acciones de la compañía y nada, pues una experiencia apasionante que dura 4 años y que sirve para que me harte de viajar y para que adquiera muchos conocimientos y sobre todo para que alucine, ¿no? Cuando la capacidad negociadora que tiene un artista. Es decir, cuando nos sentábamos en algunas mesas de negociación con los bancos de inversión, con financieras, con investors y con todo este tipo de fauna, cuando yo decía que era artista, cambiaba el tumbao y se entraba en una manera de discutir y de hablar de las cosas que nos daba una ventaja competitiva. Es una cosa curiosa, ¿no? No sé si eso ahora sucede, sigue sucediendo, pero era como que el perfil creativo, de una manera como externa a puro negocio y a la pura tecnología, era apreciado, ¿no? Muchos de ellos eran coleccionistas. Yo, de hecho, fui patrono con Telefónica de la exposición itinerante de Juan Muñoz por la costa este estadounidense, representando a Telefónica. Por supuesto, no era yo el que ponía la pasta, era Telefónica. Y conocí a muchísimos coleccionistas de Juan que me hablaban de las experiencias, de tal, del otro. Bueno, un mundo variopinto y he tenido que negociar cosas con instituciones americanas que no he negociado para mis trabajos. O sea, es decir, que es como yo he visto, soy un poco el replicante este, salvando las distancias, y el otro es rubio y tiene pelo y cuando llora pues se le mezclan las lágrimas con la lluvia, pero he visto cosas que son un poco de flipar. Pero bueno, evidentemente ha ido cambiando porque ahora, como bien dices, en las mesas de negociación empresariales del mundo, el modelo del empresario es ahora el creador, ¿no? Con lo cual el modelo de Silicon Valley, desde Steve Jobs y post Steve Jobs, es que ellos mismos se consideran ya creadores, ¿no? Con lo cual Sí, no, yo estuve en una reunión, en esas fechas estuve en una reunión con Steve Jobs en Infinite Loop, que es en San Francisco, la zona donde están las oficinas, y una reunión pues un poco psicodélica, pero muy divertida. Ahora ya en la frase, como dice Luc Boltanski y Jeff Shapielo, la frase todo hombre es un artista, Joseph Beuys, ya no es de Beuys, ya es de Silicon Valley, es decir, que ahora tiene otra valencia. Bueno, vuelves después de esos años empresariales o profesionales en Terra, vuelves al mundo del arte, vuelves otra vez a la universidad, te reintegras. Es también curioso porque, claro, no es fácil ese camino de vuelta, ¿no? Porque también el mundo del arte parece que cierra las puertas y si, como el que se fue a Sevilla perdió su silla y hay un difícil retorno, como diciendo, no te habías ido para que vuelves. Y entonces, bueno, ahí vuelves, sobre todo en esos años, exposiciones en la Galería Trayecto, vuelves incluso a ir a Arco,
Son también los años en los que nosotros nos reencontramos o los años en los que empezamos a tener una relación más estrecha, pero me gustaría que, dado que ya estamos en los 45 minutos, le entráramos un momento a tu relación con el conceptual. Claro que esta feria es conceptualismos a la vista. Pues has mencionado en varios momentos, bueno, cómo van apareciendo en tu vida, en tu formación, textos, materias, elementos del conceptual. Tú eres un artista que evidentemente por edad y por generación, cuando empiezas a hacer tu trabajo, ya el arte conceptual evidentemente lleva un desarrollo de 2 décadas desde los años 60, es decir, que tú cuando empiezas a verlo. Y me gustaría que nos dijeras, has mencionado algunos, sí, a figuras tan importantes como Dan Graham, que es un artista conceptual, pero también tiene que ver con el minimal, también con los visual studies, también con la música, también con la arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu relación? O sea, tú si tuvieras que poner ahí en este momento de conceptualismos a la vista, ¿cuál es, digamos, el elemento sustantivo central de tu relación con el conceptual? Es decir, tu relación con el arte conceptual, ¿cuál dirías que es la principal? La principal no sabría a lo mejor cuál decirte, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante, como os he comentado, Asperger, y el trabajo de Asperger es tremendamente conceptual. Yo creo que soy alguien que puede tener mucho interés en un artista como Robert Morris o como Bruce Nauman, con ciertas cosas de Sol Levitt, con Henry Flint, con Lamonte Young, o sea, es decir, hay con Zag, bueno, que casi que los conozco además después de haber dado vueltas, ¿no? O sea, es decir, vuelve uno a la Heimat, ¿no? A la patria chica, ¿no? Pero si tuviera que pensar en un artista con el que pueda tener así un vínculo como rápido sentido, pues es Robert Morris, Smithson, es ese grupo. Me siento muy cerca de Henry Flynn. Yo creo que un personaje tan flipado y con ese perfil, o sea, es decir, como alguien que decantado por lo conceptual, claro, mi trabajo no solo es un trabajo referido al lenguaje, como el de casi todo el mundo, ¿no? En términos generales. O sea, yo creo que es un trabajo sobre la lectoescritura, sobre el desciframiento y sobre cuestiones que tienen que ver con la transcodificación, ¿no? Con la teoría del conocimiento. O sea, yo creo que una función, bueno, que el arte es función y función es transformación. Y yo lo que trato es de conocer el mundo a través de mis habilidades, de mi curiosidad y de las habilidades que he venido desarrollando. Y es una especie de extraño balanceo entre cómo veo las cosas, cómo las entiendo y cómo trato de vehicularlas y de compartirlas con los demás, ¿no? Yo creo que... Pero claro, esto entraría un poco o sea, es decir, hay cierta mística del conceptual que yo comparto, ¿no? Yo creo que hay un punto en el que si uno quiere construir desde la lógica, también tiene que asumir lo ilógico, ¿no? Y cuando uno asume lo ilógico, la gramática se vuelve psicodélica y es un poco Alicia en el País de las Maravillas. Con lo cual, creo que el conceptual es un espacio de muchísima libertad y que permite construir lenguajes formales, participar de lenguajes formales, de enganchar, vincular lenguajes formales que en otros ámbitos de la práctica artística o de la producción de sentido estético, que es como a mí me gusta denominarlo, de la producción de sentido estético no están tan permitidos o son tan habituales, ¿no? Desde la pintura por la pintura, bueno, Joseph Kosuth, ¿no? Pues claro, es que no voy a decir que sea una cuestión del arte por el arte, pero yo creo que es una cuestión del lenguaje por el lenguaje, en el lenguaje y contra el lenguaje. O sea, no es tanto contra la interpretación ni contra la expresión, sino es en ese punto en el que uno trata de construir, compartir y sentirse libre. Yo creo que el conceptual da libertad.
Hay una formulación que hace Sol LeWitt en su famoso texto Paragraphs of Conceptual Art, parágrafos de arte conceptual, que dice que los artistas conceptuales son más místicos que racionalistas, ¿no? Bueno, esta idea que tú has defendido del aspecto místico, es decir, de no estar cerrado en los límites del mundo definidos de una forma lógico-matemática o solamente algorítmica, es algo que está también, y lo toman de, cómo no puede ser de otra manera, Wittgenstein, cuando en el Tractatus dice que das Mystische, lo místico, no es cómo sea el mundo, sino que el mundo sea. Bueno, esa dimensión de lo místico, que no es místico en el sentido de experiencia religiosa, sino en la percepción del mundo como totalidad, es algo que nos habla, bueno, de la pugna del conceptual con los límites del lenguaje, es decir, que no es solamente cerrarse en los límites del lenguaje. Esa cuestión ahora nos mencionabas, Flint, yo sé, porque me lo has contado tú, que estás metido actualmente en una interpretación y en una relectura tanto de Henry Flint cuanto de Alan Caprow, de su ensayo La educación del desartista. Caprow no lo has citado, aunque sé que está muy presente en tu reflexión, en tu meditación actual. Cuéntanos qué estás haciendo con estos dos referentes, ¿no? Porque tanto Flint como Caprow, y sobre todo Caprow también hasta como historiador, ¿no? Porque Caprow tiene una condición de historiador del arte, fue profesor de historia del arte y fue profesor de prácticas artísticas durante años y años, y los textos de su libro, bueno, Blurring, el del desdibujarse, la relación entre arte y vida, donde está la educación del desartista traducida en Ardora, también en español, pues es un texto capital, ¿no? Cómo revisa Fluxus, cómo pone en cuestión también las nociones del antiarte, cómo revisa qué es educar y también en qué medida el arte y el antiarte y el desarte y la desartificización tienen que ver con los procesos actuales. Cuéntanos qué estás haciendo con Caprow y con Flint, qué estás releyendo allí. Bueno, hay otro que es Robert Smithson y hice una reflexión que me fue muy útil sobre ese texto que comentaba al principio, que cambió mi vida, ¿no? Que es el de los nuevos monumentos de Smithson. Y a partir de ahí dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es sentarme y buscar esos textos que para mí han sido fundamentales, el de la educación del desartista de Caprow y arte de concepto de Flint, ¿no? Con el de arte de concepto de Flint, que tengo por aquí, ¿cómo se llama? Es que se me ha ido el nombre. Pero esta recopilación de textos de Fluxus escrito, Sí, sí. ¿vale? Faltaba ese texto de Henry Flint, ¿no? Y me puse en contacto con el compilador de los textos, que ahora se me ha ido el nombre de la persona que hizo la compilación de textos, y le dije, falta el texto de Henry Flint, ¿no? Y Henry Flint no le dio autorización para hacer una traducción y para publicarlo dentro de esta compilación de textos. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una traducción tentativa, voy a tratar de afinarla, voy a comprender bien el texto, voy a profundizar más en el pensamiento filosófico de Henry Flint, y en esa misión casi que suicida estoy, porque además Henry Flint es particularmente funny y resulta muy difícil dar con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es la manera en la que yo tengo de trabajar, ¿no? Estoy muy vinculado con lo escrito, ¿no? Y con el pensamiento, no tanto teórico, ¿sabes? Que también, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar en un Derrida o en un Gilles Deleuze como filósofos según el canon, y otros muchos, ¿no? Entonces, yo los leo y los vivo mucho, por eso decía lo de que me emocionan, en una clave poética, me seducen y me dejo llevar. Lo mismo me sucede con Henry Flynn, con Smithson o con Caprow, que un poco los trabajos de estas personas, los Caprow, Flynn o Smithson, a ver, tendrían una formalización retiniana un poco por la cuestión escópica, pero están como situados en el margen, ¿no? Es como en el margen de lo escópico, es como aquello que vemos de una manera lateral, aquello que vemos que para comprenderlo, para decir lo he visto,
lo he visto porque lo he entrevisto y después lo he tenido que pensar, me he tenido que poner a ello y he tenido que trabajarlo. Entonces yo trabajo los textos de artistas, de estos artistas o de la física cuántica. Entonces me enfrasco en eso, flipo y me dejo llevar, ¿no? Y entonces pues eso termina siendo un conceptualismo, ¿no? Porque construyo desde donde construyo y no sé para qué. Es decir, es un poco ese punto de Kossuth de el arte habla sobre el arte, pero es que yo creo que el lenguaje habla sobre el lenguaje y lo del arte es pura función, ¿no? Es otra vaina. Ha Entonces, sido, bueno, yo estoy en eso y ahí estoy. ha sido siempre muy curioso en todas las conversaciones ver dónde estáis, ¿no? En vuestras casas, vuestros estudios, vuestros talleres. En el caso de a Sánchez Castillo le pillamos en su casa con un flexo y una escultura ahí en el suelo de un tipo con los pantalones bajados, a Concha rodeada de archivadores por detrás suyo, a Sinaga decía que tenía desorden, pero desorden no había ninguno, tenía ahí unos libros colocados geométricamente y un retrato de su padre, y vemos que tú tienes una tienda de venta de amplificadores y de equipos de música, es decir, que te dedicas al trapicheo con los equipos de música. Tienes ahí una cantidad de material que, claro, cualquiera que haya entrado aquí a Zoom dirá, pero bueno, este amigo Maldonado se La dedica tienda de reparaciones. de reparaciones de amplificadores Pioneer, ¿no? Entonces, claro, esto también es significativo porque, claro, se te ve que tienes ahí montada la mundial de CDs, que te dedicas a, bueno, que te dedicas al trapicheo de la música, pero sobre todo es muy interesante para que le entremos a las dos últimas pruebas rápidas. Evidentemente se ve también por detrás tuyo toda esa cuestión de la importancia que tiene lo sonoro, de la importancia que tiene la cuestión del sonido y de la música, pero se aprecia por detrás tuyo que también se ven una máscara, ¿no? Que está allí colgando respiratoria, porque se ve por detrás pintura, ¿no? Es decir, que se ve allí al fondo, pues se ve la máscara y se ve allí la pintura. Es decir, que se ve que estamos hablando de un artista bueno, que está realizando desde hace mucho tiempo pintura, desde los orígenes, pero que está realizando un arte, como estamos viendo, de inspiración conceptual, de reflexión que tira de textos nada fáciles, ¿no? La dificultad de la lectura, ¿no? La dificultad de la interpretación nunca está sobrevalorada, etcétera. Oldemans. Derrida, y ahí vemos todo el mogollón por detrás que hay pintura, pero pintura además matérica, cromática, hasta para luz negra, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa dimensión también de tu relación con la pintura, ¿no? Porque pareciera en muchos momentos, y has introducido antes lo retiniano, que, como decía Kossuth en su Art After Philosophy, uno no tiene que ser tonto como un pintor. Esa es la frase que toma de Duchamp, tan malvada Kossuth, ¿no? Por tanto, esta idea de puede ser uno pintor y conceptual, que el art language diría sí, pero Sí. en el caso de Maldonado, ¿cómo aparece la pintura y en qué momento se encuentra tu relación con la pintura? No, mi relación con la pintura siempre ha sido como muy fluida, porque nunca recibí instrucción sobre la pintura. Entonces, como pinto, mis habilidades como alguien que pues son totalmente autodidactas. O sea, realmente soy un pintor autodidacta. Entonces, claro, cuando tengo una idea y quiero desarrollarla, pues tengo que inventarme toda la historia, ¿no? Y hay mucha prueba-error y no hay ninguna certeza, pero, pero la idea prevalece sobre una resolución más o menos bella, ¿vale? Podríamos darle muchas vueltas a esta cuestión, ¿no? Pero entonces es inevitablemente retiniano, pero la idea prevalece. O sea, es decir, yo tengo que escribir un texto previamente, tengo que darle vueltas, hago mi proyecto y soy un artista de proyecto, soy un diseñador de alguna forma, ¿no? Entonces, el proyecto está por delante y una vez que he planteado el proyecto, lo he maquetado y lo tengo esbozado, lo llevo hasta sus últimas consecuencias, quitando, digamos, pequeñas necesidades o accidentes, dada mi poca destreza. Y eso que tengo piezas que son emblemáticas de, del arte retiniano de este país, ¿no? Las ventanas, etcétera, etcétera, todos esos trompelel que son carboncillo y barniz. O sea, es decir, está hecho con lo mínimo. Es como si la pintura se pretende como carne, yo he pintado con huesos.
¿sabes? Entonces, sigo estando un poco en ese punto. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, por un lado, una relectura del Canto 21 de la Divina Comedia de Dante Alighieri, la de los demonios, que tiene como referencia un texto, un poema de Beckett, que es Malacoda. Por otro lado, estoy trabajando en el plano auditivo, sonoro, con el INSI de Terry Riley, y es otra pieza que estoy desarrollando. Y por ahí tengo 3 o 4 proyectos más que son todos muy diversos y he conseguido asumir de alguna manera mi iconoclastia, mi heterodoxia y ir a mi puta bola. Y eso es algo que, pues que de lo que que soy muy honesto en ese sentido, me siento muy honesto y me siento también muy orgulloso, o sea, de hacer lo que me da la gana. No, no lo que me da la gana, a lo que me incitan inevitablemente mis experiencias, mis lecturas y mis amistades y mis contextos. Entonces, pues, en fin, en esas son las cosas en las que estoy, ¿no? Y lo paso mal y lo paso bien. Hay una, para cerrar, recordar que en la distinción tus obras están presentadas por la Galería Ural, que también hace no mucho, ¿no? Hace pues bueno, poco tiempo, un año y algo, tuvimos un encuentro en la Galería Ural presentando tu exposición, en la que, bueno, que además hasta se grabó un vídeo, no, yo no he llegado a verlo nunca, pero bueno, existe esa documentación de una Quedó bien, ¿eh? Bueno, pues espero que lo podamos hacer. Una presentación larga, digamos, hablando sobre qué proceso había allí, ¿no? Sobre qué es la interpretación. Yo allí, aquel día, en unas notitas que tomé en el hotel, decía o escribí que toda lectura es escritura y citaba un pasaje de Derrida que dice: no se puede leer sin hablar, hablar sin prometer, prometer sin escribir, escribir sin leer que uno ya ha prometido aún antes de comenzar a hablar. Bueno, esta cuestión es en realidad parte de lo que hemos traído, ¿no? Es decir, cómo hemos estado conversando con un artista, con Maldonado, cuya obra, como hemos visto, surge desde una inquietud ya desde el primer momento que tiene que ver con la pintura, pero también con la reflexión que el arte hace del arte, es decir, que porque también esa idea de Barbour, ¿no? La historia del arte es la historia de las miradas que están sedimentadas sobre los cuadros y cómo va dándole vueltas a toda esa dimensión del barroco y de lo emblemático y también de la lectura y la relectura que supone lo alegórico y también la alegoría con lo que tiene de procedimiento que tiene que ver hasta con la melancolía, cómo todo ese trabajo fue evolucionando a través de los 80, de los 90 hasta la actualidad. Un artista que, como a veces puede ver uno cuando entra en su muro de Facebook, pues le vemos a veces empeñado con proposiciones y con formatos científicos hasta de la mecánica cuántica y de la teoría cuántica, quiere decir que también toca ese aspecto de la ciencia. Os animaría a acudir también a su página porque evidentemente Maldonado tiene como Limbo Boy, ¿no? Si uno va, puede ver allí toda una cantidad enorme de materiales que tiene de trabajo, proyectos, génesis, rizoma, es decir, toda la cantidad de material que ha ido acumulando, que dentro de los que hemos estado hablando sin duda es el que tiene más material colgado en la red y en tu propia página, que también animo a que en algún momento, si os interesa, os acerquéis al libro que publicamos, La máquina Tropología Radiante, que es una gran condensación de los intereses teóricos de José Maldonado, y decirte que creo que contigo cuadramos el círculo de esta primera fase del arranque de la distinción en sus Zoom, porque evidentemente las perspectivas que nos daba Fernando Sánchez Castillo, las que nos daba Concha Jerez, las que nos ha dado Sinaga, la tuya, en algunos puntos hacen intersección, es decir, en algunos puntos hacen conjunción y se acercan, en otros hacen divergencia, porque como decía Octavio Paz, son conjunciones y disyunciones, pero realmente hacen conjuntos que se maclan. Es evidente que yo creo que en todos vosotros ha habido puntos de contacto, es decir, cómo, por ejemplo, Zag ha aparecido prácticamente en todas las conversaciones, cómo ha aparecido la importancia de Kossuth, cómo todos os distanciáis de las ortodoxias conceptuales como un conceptual solo lingüístico, para entender que también hay unos conceptualismos, cuando decimos a la vista, es que lo retiniano puede aparecer también y lo retiniano late también una dimensión y en lo óptico late también una dimensión que tiene que ver con la conceptualidad.
y en cada uno de vosotros hemos podido escuchar sobre todo esto que quería, que era conoceros un poco, daros a conocer a los que estáis siguiendo en directo el Zoom y a los que lo podáis ver en el canal de YouTube de Arte Informado. Y nada, José, gracias por hacer este encuentro en un viernes por la tarde, que es un horario siempre absolutamente demencial, ¿no? Es decir, porque reunirse... Yo voy a seguir dándole al whisky. Es agua, es agua. Y bueno, pues, Gustavo Pérez Díaz dice que manda felicidades y saludos por la charla. Yo quiero dar las gracias a Carlos, el artífice de Arte Informado, a Francisco de Blas, el director de la feria. Deciros que las actividades continúan evidentemente en la distinción, es decir, que podéis ahí entrar. Yo había antes pues hecho la prueba de lo que es, esta es la página que ahora estaréis viendo, supongo, de Limbo Boy, es decir, que estamos compartiendo, ¿verdad? Supongo que se ve. Y también esta es la página de la distinción, es decir, no lo hemos hecho todos los días, que no se moleste nadie, pero sí es para que veáis que si se entra en la distinción, expositores, artistas, relevancia, pues uno puede ver perfectamente las obras que se están presentando y se pueden recorrer y acercar uno ahí a ellas, y que pinchándola puede perfectamente ver lo que son y manejarse y orientarse a través de ese recorrido, ¿no? Estamos también haciendo, como sabéis, algunos recorridos en la feria, recorridos explicando algunas de las cosas que hay en nuestra página. La semana que viene lo haremos también incorporando imágenes, es decir, compartiendo las pantallas, con lo cual será más fácil aclararnos de lo que estamos hablando. Y nada, disfrutad del fin de semana. Ha sido para mí, ¿verdad, José? Un gusto charlar con... Además, este tipo de conversación nunca la habíamos tenido, ¿no? Esta cosa así tan recorriendo la biografía, es decir, que esta forma de intervenir no la hemos tenido previamente. Parece que José se congeló. Bueno, Maldonado se nos congeló. No, se ha ido ya estoy aquí. ¿Me veis? Sí, perfectamente. Bueno, te daba las gracias por todo y te decía que ha sido un gusto hablar contigo de estas cosas de tu vida y milagros. Y nada, pues que te vaya bien el fin de semana y nos estamos viendo, encontrando. Podréis seguir a través de la web de Arte Informado y del banner donde se indica todas las cosas de la distinción, las actividades de la semana próxima. No sé si Paco, tú quieres anunciar cuál es el siguiente Zoom que hay. No lo recuerdo en este momento. Empezamos el 3 con un repaso a las galerías, pero temo olvidar alguna de las que aparecen en el primer día, así que ahí estaremos. Creo que son Albarrán Burdé, Casado Santa Pau, no recuerdo las tres. Bueno, la Twin Gallery también participa en ese primer Zoom, en el que daremos un repaso a todos los programas que se presentan con las razones del galerista, que en el fondo son las que cuentan en una feria, ¿no? Vale. Aquí me ayuda Carlos. Eso es, sí, exacto. La Galería Albarrán Burdúa, Casado Santa Pau, General Alvear, Twin Gallery. Bueno, lo que... Me faltaba, sí. Eso es. En cualquier caso, como decimos, gracias a todos por estar. Ha sido, como imagináis, también esto posible gracias a Arte Informado, que nos ha estado aquí dando siempre el soporte para que podamos hacer los Zoom. Por tanto, mil gracias, Carlos, y también a la actividad y actitud de los artistas que han venido totalmente, pues por placer, a mantener estas conversaciones. Bueno, imagino que por amistad también hacer estas conversaciones. Y no, por placer. Ahí está. Y también por amistad. Entonces, únicamente a los que habéis estado, ha sido un gusto y sobre todo esperamos, como siempre, haber contribuido a lo que pretende la distinción, que es a ofrecer información, a ofrecer puntos de vista, criterios para que podamos entender de qué va la cosa. Por tanto, pasad buena tarde, un saludo y, como dicen los americanos, keep in touch, ¿no? Nos estamos viendo. Venga, un abrazo. Muchas gracias, ha sido un placer. Venga, que vaya todo bien. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Adiós. Chao.